Saludos, bienvenidos nuevamente al canal, gracias por vernos los que están ahí pendientes. Hoy estoy con una persona muy especial para mí porque es un gran amigo, pero adicional a eso es un empresario, un joven empresario, se llama Federico Guzmán. Federico Guzmán tiene sociedad y es gerente de la empresa Malúa Seguros. Y hoy vamos a hablar un poco del riesgo asociado a las pymes y a las microempresas. Bienvenido, Fede. Muchas gracias, Pipe. Encantado de estar aquí en esta serie de programas que estás haciendo para contribuirle a la gente a agregar ese contenido valioso para sus vidas y para sus empresas. Muy bien, así que no se despeguen. Bienvenidos. Bueno, como les dije en el intro, estoy con Federico Guzmán, que nos va a hablar un poco sobre el tema asociado a los riesgos en los que incurren, o a los principales riesgos en los que están incurriendo las pymes en Colombia. En nuestra labor diaria visitamos muchas de estas pymes y hemos clasificado las principales. Digamos que los riesgos pueden estar muy situados dependiendo de la industria o del lugar del país donde ofrezcan sus servicios, pero lo que traemos hoy para exponer y para que le genere valor a las empresas y a las personas son muy generales para tenerlos en cuenta. Bueno, Fede, yo quiero que hablemos un poquito con las personas que nos están viendo del tema estadístico de las pymes en Colombia antes de abordar el tema de esos riesgos asociados a su ejercicio. ¿Qué datos nos puedes dar sobre las pymes en Colombia? Sí, Pipe, muy relevante las pymes hoy en día y más que todo aquí en Colombia, debido a que el 90.5% de la cantidad de empresas de Colombia son pymes. Y no solo eso, aportan el 80.5% de la empleabilidad del país. Y si le sumamos a eso que generan el 45.5% del PIB nacional, vemos que es un sector que hay que apoyarlo y generarle fortalezas. No, pues y realmente con esa estadística nosotros también podemos identificar que el mercado nacional lo están moviendo las pymes. Si bien esos volúmenes o esos ingresos que impactan el PIB están en las grandes empresas, pues estamos viendo una estadística que habla mucho, Federico, en tanto el 90%, un poco más del 90% de las empresas en Colombia son pymes. Me dejas pues como con una inquietud muy grande. Ahora bien, contame de esos riesgos que tienen las pymes por su ejercicio. Claro que sí, Pipe, y empieza a ser pues mucho más importante hablar de los riesgos, adicionándole a lo de las cifras, y es que el 70% de estas pymes no superan sus primeros 5 años de vida. Entonces sí hay que pararle bolas, sí hay que tenerlo en mente para poderlo medir, controlar y tener acción contra estos posibles riesgos. Toda la razón, Federico, y encontramos muchos, de pronto a ustedes ya les ha pasado, a mí ya me pasó con un emprendimiento, y es que comenzamos un emprendimiento con muchas ganas, con fuerza de capital, con el capital también humano, pero nos damos cuenta que el emprendimiento no sobrevive 2-3 años y uno a veces se pregunta, venga, ¿qué pasó acá? En este video de hoy vamos a encontrar respuestas a muchas de esas preguntas. Entonces, Fede, ¿cuál dirías tú que es el primer riesgo? El primer riesgo que nosotros queremos identificar es la alta dependencia que tiene estas pymes a una persona, que generalmente es el dueño o la persona que la impulsó, el fundador. Esta persona hace muchas funciones dentro de la empresa, es el que consigue los contratos, es el que liquida nómina, es el que hace el proceso de selección, es el que da las pautas del servicio al cliente. Entonces el riesgo se configura porque estamos hablando de personas que en cualquier momento se pueden enfermar, accidentar, tener un problema en la casa y van a descuidar la empresa 1 mes, 2 meses. Si es una incapacidad o una hospitalización, podríamos hablar de 3 meses, donde en esos 3 meses la sostenibilidad de la empresa
queda entre comillas. Claro, Federico, toda la razón y eso tiene también mucho sentido en el hecho de que uno como emprendedor o empresario pyme, lo que quiere es ahorrar costos al iniciar su gestión. Entonces yo me ahorro la chica de gestión humana y yo hago mis procesos de selección. Yo me ahorro las personas de contabilidad y yo hago mi facturación. Yo me ahorro a los asesores comerciales y yo ofrezco los productos o servicios. ¿Qué pensás vos, Federico, que está asociado a ese ahorro versus ese riesgo? ¿Cuál debería ser el procedimiento de las personas que hoy día nos están viendo y que son los toderos de sus empresas? Generar conciencia de que hay soluciones o productos que me pueden a mí respaldar en el caso de una incapacidad o una hospitalización, para que me llegue a mí una liquidez, un dinero, y poder contratar, tercerizar a alguien que se ponga a cargo de mis funciones mientras yo paso esa dolencia o lo que me esté afectando, y claro, no tenga que cerrar la empresa. Entonces me aporta un capital para yo poder dirigir y conformar un plan B. Está perfecto, está perfecto. Y antes de pasar a ese segundo riesgo, Fede, yo también quiero, porque esa es un riesgo que dice mucho, ¿cierto? Y es que nos estamos empoderando de las empresas, de nuestras empresas, lo cual está muy bien hacerlo, pero estamos descuidando un poquito qué pasaría si yo no estoy. Entonces, invitación, siempre todos los videos les hago invitaciones, una nueva invitación. Esta invitación es a ser muy conscientes de qué pasa si yo no estoy. ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es mi respaldo? Y no solo un plan B, quizás hasta un plan C, ¿cierto? Fue otro de los riesgos asociados a esas pymes en Colombia. Sí, Pipe, ahora que estamos muy concentrados en monitorear las megatendencias, hemos encontrado el riesgo cibernético. Esa palabra cibernético todavía nos genera un poquito de escozor, o pensamos como en alguna película futurista. Sí, no pensamos que es con nosotros, eso no me afecta a mí. Eso no me afecta. Pero la realidad es que ahora las tendencias de los principales riesgos se están viendo es en robos de información a través de los medios digitales, y es un riesgo que nos expone a nosotros en nuestro principal activo. Las empresas de servicios, generalmente su principal activo son la información que almacena o trabaja o hace para producir su labor. Entonces estamos encontrando bandas delincuenciales que se dedican a extraer esta información y empezarla a vender, donde personas que tienen una información sensible o delicada se ven afectados a esta y pueden entrar a demandarnos a nosotros por esos perjuicios. Claro, claro, y también me pongo a pensar en otras situaciones como la competencia. O sea, ¿qué pasa si la competencia tiene acceso a mi información, a mis volúmenes de venta, a los nombres de mis clientes? Pues mi empresa empezará a fracturarse debido a que ellos van a implementar estrategias para quedarse con ese mercado. Bueno, entre otras muchos riesgos que se me vienen a la mente. El riesgo cibernético. Muy bien. Así es. También hemos visto que nos chantajean, nos secuestran la información, nos dicen que si no pagamos un valor, una suma generalmente alta, nos la borran o no nos la dan, no nos dejan trabajar. Y nosotros caemos en la trampa, porque si yo no accedo a eso, mi empresa deja de operar. Entonces, nuevamente, pues ahí entre todos estos riesgos, quiero hacer ahí un paréntesis. No es malo vivir entre riesgos, porque generalmente estamos expuestos a todos los riesgos desde que salimos de la casa. No es malo trabajar sabiendo esto. Lo que sí no es acorde es no prepararnos para evitar y tener un respaldo. Entonces, en estos riesgos, muy importante, asesorémonos de la parte de un ingeniero de sistemas. También nosotros asesoramos en nuestra gestión diaria en soluciones donde nos habilitan herramientas para tener asistencias jurídicas o de investigadores para saber y hacer como toda la trazabilidad, quién fue el que me sacó esa información, dónde está, y si debo pagar, también tengo un respaldo económico, o si la empresa debe parar, también me pagan ese lucro cesante, y esas son fórmulas muy viables para yo tener en cuenta. Claro, no, y me acabas de dar una luz en un tema que yo no hubiera pensado, y es claro, si voy a pagarle a alguien
para que me entregue mi información, yo preferiría, para que ese ciclo no vuelva a empezar, pagarle a un profesional que haga toda la trazabilidad de quién pueda tener esa información y emprender acciones judiciales, me imagino. Así es, totalmente. Perfecto. Otro de esos riesgos, Federico, ¿cuál sería? Bueno, Pipe, uno que estamos cansados de escucharlos, pero no hacemos nada para evitarlo, y es la liquidez de la empresa, ¿sí? Vivimos en un entorno donde ya estamos acostumbrados a que las facturas las pagan a 180 días. Sí. Una pyme o un empresario que inicia se ve Afectado. agobiado por esa falta de dinero para pagar el arriendo, la nómina, Por supuesto. las prestaciones. Entonces, para esto, aunque es algo sí, que a todo el mundo nos puede molestar, hay muchas medidas muy prácticas que podemos hacer o tener en cuenta. Por ejemplo, Pipe, ahora hay muchas startups que te pueden comprar esa factura Sí. por un El valor sistema del factoring. de factoring y no tienes que esperar 180 días, pero mucha gente no sabe que existe eso y espera hasta los 180 días Claro. para recuperar su Y te dinero. quiero hacer un paréntesis, como tú lo mencionaste también ahorita, y es para las personas que nos están viendo y dirán, bueno, ¿qué es la figura de factoring? Factoring es la venta de las facturas que tienen una temporalidad para su cobro, de manera que yo puedo recuperar mi capital de manera anticipada. Obviamente no me van a pagar el valor total, porque ese porcentaje de menos que me está pagando la empresa de factoring es el que se gana él por hacer la compra y posterior cobro de esas facturas. Exacto. También hacer una negociación a la hora de firmar un contrato. Entonces, yo a un supercliente le puedo conceder ese valor de días, pero hay otros en el que yo puedo partir 15 días, no siempre acostumbrarme a que en el mercado se paga así y yo acepto, ¿no? Con una negociación inicial puedo disminuir este riesgo. Y la muy clásica, acudir a los entes financieros. Ahora hay muchas cooperativas que apoyan a esos empresarios que empiezan a iniciar y por unos costos bajos de interés te dan una buena financiación para que vos no sufras y puedas pasar ese primer año, que en muchas pymes es donde llegan a ese punto de equilibrio, y poder tener un horizonte claro en su futuro. Exacto, es decir que hay muchas alternativas que nosotros a lo mejor por desconocimiento no estamos aplicando, pero que definitivamente son muy asequibles, muy fáciles también y que están a nuestra mano. Bueno, Pipe, el otro riesgo también viene en la parte de las tendencias en este momento, es ese riesgo reputacional que tengo yo como dueño de una empresa o con el nombre o marca de la empresa. Por supuesto, por supuesto. Es decir que si ese nombre o marca se ve afectado, puede afectar esto la operación, ¿o me equivoco? Es tal cual, Pipe. Ahora con el auge que ha tenido las redes sociales, la globalización en la parte de la comunicación, ya nos vemos muy frecuente, vemos que la normalidad es viralizar algún error, alguna salida de casillas de alguien, y eso nos puede traer problemas. Por ejemplo, de pronto ahora estamos muy interesados en hacer publicidad o pautas en Facebook y utilizamos una serie de imágenes o de comentarios donde alguien se puede ver afectado en temas de derechos de autor, o de pronto publicamos a alguien que ofende algún interés y nos mandan una demanda, y una pyme, una demanda es el declive, porque me toca ir a contratar a un abogado que me defienda o ir a pagar en una conciliación, un acuerdo, en una sociedad, digámoslo, también hipersensible, porque estamos viviendo en entornos hipersensibles donde hay que tener mucho tacto, mucha delicadeza con la información que estamos compartiendo en redes, con la publicidad que estamos haciendo, porque como dice Federico, podemos afectar la sensibilidad de un grupo o de unas personas en específico que el día de mañana pueden actuar jurídicamente contra nuestra empresa y hacer que ese emprendimiento se vaya a pique.
y se va a pique completamente, porque más allá de las demandas es enfrentarse a ese juzgamiento de la sociedad donde deciden ya no comprarte más simplemente porque inocentemente muchas veces afectaste a alguien sin saberlo. Entonces, para ese riesgo, sí, lo que proponemos nosotros es apoyarse de gente que ya tiene experiencia en el medio, no acelerarse, no entrar en las modas sin tener como ese espacio de reflexión y hacerlo muy conscientemente. Claro, siempre yo veo como acá yo veo como una característica común, un común denominador, y es siempre la asesoría. Contar con buena asesoría independiente de la especialidad de ese asesor. Entonces estamos hablando de asesoría a nivel tecnológico, pero también asesoría en temas de marketing, de publicidad, estamos hablando de asesoría en temas de contratación y bueno, toda una serie de personajes, de empresas que nos pueden acompañar en nuestro emprendimiento y que de la mano de ellos podemos evitar muchos riesgos que van a evitar que nuestra compañía tenga que cerrar. Así es, Pipe, y para que lo tengan en cuenta, no es de asustarnos a la hora de pensar cuánto me va a valer a mí esa asesoría. Son temas de conocimiento que sí generan mucho valor, pero no siempre tienen que tener un valor comercial muy alto. O sea, no es necesariamente, generan mucho valor para nosotros, pero no es necesariamente costoso su acceso a... Exactamente, ahora hay unas modalidades de alianzas estratégicas. Yo me puedo aliar estratégicamente con un consultor para que me asesore y me impulse en una parte y yo retribuirlo también con una asesoría o con algo que yo sé hacer bien. Además, por ejemplo, en el medio en que yo me muevo, mi trabajo es brindar esas asesorías. Para nosotros, una de nuestras misiones es poderle generar ese valor a ese empresario, a esa empresa, con una asesoría de alta calidad que lo proyecte y le genere un aseguramiento para conseguir sus metas, y a través de eso generar un ambiente donde todo el mundo se puede ver beneficiado y así seguir pues generando como ese ambiente correcto entre empresarios. Claro, ¿no? Y hacer de mi emprendimiento una empresa a futuro próspera, generando ingresos para el país, generando empleos para las personas. O sea, y a mí me encanta, Federico, porque nos has dado unos tips, nos has dado pues como unas herramientas que no están asociados a la inversión necesariamente, al gasto necesariamente, pero sí son temas que desconocemos y que al ser conscientes hoy de ello, de hecho yo estoy siendo consciente de algunos de estos temas, pues nos invitan a actuar, nos invitan a la acción. Así es, Pipe, y lo dices muy claro. La invitación también es, pongámonos en acción, no veamos como estos riesgos de a mí nunca me han pasado, no, nunca me van a pasar. No, la idea es con planes, hacer planes muy certeros, muy programados y empezar a elaborarlos. Por supuesto, planeación, planificación. Federico, unas conclusiones finales para cerrar el tema. Claro que sí, Pipe. Las principales conclusiones: sentémonos, organicémonos, no ataquemos, no nos acostumbremos a resolver el día a día, sino hagamos una planeación estratégica. Dentro de esa planeación estratégica evaluemos qué aliados puedo tener, cómo ellos me pueden aportar a mí, generar un ecosistema en que todos nos podamos aportar y tomar medidas, no dejarlo en un veremos, en un mañana. Y que si no me ha pasado, no me va a pasar. Exacto. Nosotros estamos abiertos como a escuchar a las personas, a resolverles algunas inquietudes. Me pongo a disposición tuya también. Muchas gracias, Federico, para ayudarles pues a subir ese nivel en el margen de las pymes, y comprometido como entre todos ayudarnos a generar un ecosistema que a todos nos beneficie. Claro, y nos tenemos que mover ahorita, señores y señoras, los que nos estén viendo, y señoritas, nos tenemos que mover en ecosistemas y en ambientes cooperativos. O sea, es un momento de no ver al otro como mi competencia, cómo le voy a sacar provecho, sino por el contrario, cómo me puedo apalancar en él y cómo yo lo ayudo a su crecimiento.
porque en estos sectores de cooperativismo todos ganamos. Y esa sería como una de las conclusiones que yo les daría también. Federico, te agradezco mucho pues acompañarnos en el programa el día de hoy. Vamos a dejar el enlace de tu página web, de tus redes sociales, lo vamos a dejar abajo. De igual manera, si les gustó el video, por favor dedo arriba con el like, suscríbanse y activen la notificación para que les lleguen las notificaciones, valga la redundancia, de los videos. Y agradecerles. Gracias por vernos. Gracias, Fede. Gracias a vos, Pipe, por la invitación y un saludo a todos tus seguidores. Claro que sí, ahí están conectados, les vamos a dar los enlaces de la empresa de Federico, lo que necesiten yo sé que les puede colaborar. Si tienen algún comentario, déjenlo abajo y nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo.